Para integral van a necesitar tener como unos conceptos bases claros, como por ejemplo propiedades de los exponentes, exponentes, saber derivar. ¿Quién no sabe derivar? Vaya diciendo ahí yo. Derivar, pues saber qué es una función, que es lo más importante de todo el cálculo, funciones. ¿Qué otras más cosas? No tengo mucho miedo. Y aritmética, pues básica. El que habló no le entendí, la verdad. ¿Qué es lo más importante, muchachos, para resolver un ejercicio en cálculo integral? Saber las funciones de los exponentes. No en todos los casos les va a tocar derivar, pero es de suma importancia, es muy importante saberlo. Y más ustedes como ingenieros necesitan saber claro qué es una derivada, no ni siquiera resolverla, saber lo que significa. Y las funciones, pues sí es algo muy importante que lo sepan. A ver qué, porfa, María, creo que tienes el micrófono encima. Entonces, empecemos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es una función? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice qué es una función? Recuerdan de cálculo diferencial que las funciones nos las explicaban como una maquinita. Como que yo tengo una maquinita que hace un proceso. Que si yo le pongo algo en la entrada, ella me va a sacar una salida. Entonces, uno decide quién es la máquina. En este caso, la máquina nos está haciendo el papel de la función. Entonces, si yo quiero que la máquina, o sea, la función, coja la entrada y me la eleve al cuadrado, eso quiere decir que esta máquina es una función que coge la entrada que es x y la eleva al cuadrado. Entonces, si yo meto una x, la máquina va a procesar esa x y me la va a sacar como un x al cuadrado. O si yo tengo, por ejemplo, una entrada, digamos, un número entero, un número 4. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entre a la máquina? Me va a elevar ese número 4 al cuadrado. O sea, 4 al cuadrado es 16. Y eso funciona para cualquier número real o para cualquier variable que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con A. Entonces, entra a la máquina, me la procesa y me saca A al cuadrado. En general, esa es la idea de una función. Me coge un valor de la entrada que conocemos como dominio y me saca un valor que lo conocemos como rango. Un valor que está en un rango. ¿Listo? Esto es de cálculo diferencial, un pequeño recorderis de lo que es una función. Simplemente quiero que tengan en cuenta que una función simplemente es, ya abandonando la idea de la máquina, es algo que coge números o me coge entradas y me saca una salida. Por ejemplo, si yo tengo la función x al cuadrado más 1, esto, si la evaluamos en algún número que se representa así, f de 2, sería simplemente evaluar dónde estén todas las x, número 2, 2 a la 2, más 1. Esto sería 2, al 2, 2 a la 2, 4, más 1, 5. Aquí voy un poquito lento, yo sé que ustedes ya vieron esto, y si voy muy lento, me dicen que es más rápido. Entonces, en general, eso es una función. ¿Qué pasa con las funciones? Las funciones se pueden representar de muchas maneras. Se pueden representar gráficamente, como una ecuación, que es este caso, se pueden representar en palabras, se pueden representar mediante tablas. Hay 4 o 5 maneras de representar las funciones. ¿Con cuáles son las que vamos a trabajar aquí en cálculo integral? Con las ecuaciones y con las gráficas. En cálculo diferencial también aprendieron cómo identificar la gráfica de una función o cómo armarlas, cómo bosquejarlas. En cálculo integral, la gráfica de una función es de lo más importante. En este primer tema, no tanto, pero para el segundo parcial, los que están repitiendo y vieron sólidos de revolución o áreas bajo la curva, saben que hacer un buen dibujo y saber cuál es el dibujo de esa función es muy importante. Entonces, por ejemplo, hay varios tipos de funciones básicas, por ejemplo, como es, por ejemplo, ojo, en vez de f de x, yo también puedo llamar y. Es otra manera para no escribir f de x. Entonces, hay unas funciones básicas, como por ejemplo son y igual a x al cuadrado, que esta es una parábola con vértice en el origen y abre hacia arriba. Entonces, en cálculo diferencial también aprendieron que dependiendo de la manipulación que yo le haga a x al cuadrado, yo también manipulo la gráfica.
Por ejemplo, si le sumo 1, ¿qué le pasa a la gráfica? ¿Quién me dice? Sube en el eje X, en el eje Y que digo. Muy bien, sube una unidad en el eje Y. Y si le resto, pues va a pasar lo contrario. Baja en el eje Y. Pero ¿qué pasa si yo ya no le sumo ni le resto a la función, sino le resto a la entrada, o sea, a la x? Por ejemplo, y igual a x menos 1 al cuadrado. Por ejemplo, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Si yo ya no altero la función original, como es y igual a x al cuadrado, sino a la entrada a la x, ya lo que va a pasar es que la gráfica no se va a desplazar en el eje y, sino en el eje x. Pero al revés, o sea, si le resto, no es que se va a correr la gráfica hacia la izquierda, no. O sea, no es que vaya acá. Se va a correr hacia el sentido contrario. O sea, si le resto, va a correrse hacia la derecha. Entonces, esta sería más o menos la gráfica con el vértice en 1. Listo, esto es un pequeño repaso de lo que son las funciones. Entonces, mi recomendación para que estudien este fin de semana, si tienen tiempo, vayan teniendo en cuenta, es que, primero que todo, recuerden derivar, recuerden las propiedades de los exponentes y tengan a la mano o en cuenta las gráficas de las funciones para que se las vayan aprendiendo. Uno obviamente no se aprende todo eso en un fin de semana, pero entonces la invitación es para que hagan bastante ejercicios y de ahí le vayan aprendiendo. Entonces ahora sí, de modo entrar a cálculo integral. Cálculo diferencial aprendimos lo que son las funciones, sus propiedades, cómo sumarlas, cómo restarlas, cómo multiplicarlas. Aprendimos también límites, los límites también es muy importante, muchachos. Y también aprendimos lo más importante de cálculo diferencial, que es la derivada. Entonces, la derivada la vamos a ir viendo, recordando la medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que recuerden de la derivada es que es una operación que se le aplican a las funciones. ¿Qué va a pasar entonces con la integral? Es otra operación que también se le aplican a las funciones. Aquí me estoy adelantando un poquito, pero esa es la idea. Entonces, como en diferencial, ¿quién recuerda la definición de la derivada? ¿Cómo se define formalmente? Entonces, en cálculo diferencial vimos que la derivada, o mejor dicho, de f de x, o sea, la derivada de la función respecto a x, era un límite. Inicialmente era un límite. El límite de f en a más h menos f de a sobre h. No se asusten, muchachos, ya les explico. Cuando h tiende a infinito. Esta es la definición formal de la derivada, que simplemente dice, en el punto en el que usted quiera calcular la derivada, a ese punto a calcular la derivada, simplemente evalúe la función que usted tenga, en ese punto súmele una variable h, réstele esa función en ese punto y todo eso divídalo por h. Y luego calcule el límite de h hacia el infinito. Y lo que le dé, esa va a ser la derivada o el cambio de la función en el punto A. Esta es la definición de la derivada. ¿Por qué se las expliqué y por qué se las anoté acá? Simplemente que quiero que vean es que la definición formal, se da con el límite. Entonces no es de extrañarnos que en cálculo integral, como ya vieron esta semana, también nos van a definir la integral como un límite. Pero al final y al cabo no vamos a estar calculando límites durante todo el curso. ¿Por qué? Porque eso es muy largo, es muy tedioso y no es la idea. Para eso inventaron las reglas de integración y de derivación que hacen la vida más sencilla y que es lo que les van a calificar en el parcial. Todo el primer parcial es de técnicas de integración. ¿Listo? Entonces miremos qué es la integral o qué son las sumas de prima, que fue lo que vieron esta semana. Entonces todo eso nace de un problema y es que quería... Ah, alguien alzó la mano. No, interrúmpame así nomás. Manuela, sí, Profe, dime. ¿hasta qué hora va la clase? Una pregunta. Vamos hasta por ahí faltando un cuarto para las 5, 10 para las 5 y aquí queda grabada. Vuelvo y mando aquí el grupo de WhatsApp para los que entraron tarde, para que se unan. Ya te encontramos el link de la grabación. El link yo se los mando por WhatsApp. Me tienen porfa paciencia porque ese
Esas clases quedan con ellos antivirus y ya ellos me las reenvían a mí. ¿Listo? Entonces yo se las estoy mandando. Entonces, la integral nace de un problema. Y es que los matemáticos querían hacer un cálculo. Aquí tenemos una función gráfica. Una función de forma gráfica. Esta es una función. Aquí tenemos las X y aquí tenemos las Y. Entonces estos manes se propusieron como, ve, nosotros queremos calcular el área bajo esa curva en ciertos puntos. Por ejemplo, quieren calcular el área entre este punto A y este punto B. Quieren calcular esta área. Pero dirán, ay, las áreas son muy fáciles, eso en el colegio pues simplemente para un cuadrado era lado por lado, en un rectángulo era lado por altura, en un triángulo era base por altura dividido 2. Pero eso es para las figuras geométricas conocidas. Aquí esto no es ni siquiera un rectángulo, pero se aproxima bastante bien. Entonces, la idea fundamental de la integral es dividir esta área en múltiples rectángulos. Y como el rectángulo es una figura geométrica conocida, se le puede calcular el área. Entonces, lo que hicieron fue dividir esto en muchos rectangulitos, ¿cierto? En rectangulitos, y es muy clave con el mismo ancho. Todos tienen el mismo ancho. Pero las alturas sí son diferentes. Entonces aquí ellos dividieron esto en muchos rectangulitos. Aquí lo dividí solo en 4. ¿Qué característica tienen estos rectangulitos? Que tienen un cierto ancho que vamos a llamar delta de x. Delta de x. ¿Y quién me dice, quién me da la altura del rectangulito? ¿Cuánto vale la altura de cada rectangulito? La función. La función. Todos están bien hasta acá. Recuerden que si tienen preguntas me pueden preguntar en cualquier momento. Entonces de momento voy a llamar esto h, como la altura. Entonces si yo quiero el área de todo este rectángulo, simplemente por geometría básica de escuelita, yo sé que va a ser base, que es delta de x, por altura. Y esa sería el área de este rectangulito. ¿Qué pasa entonces si yo quiero aproximar toda el área de esta función, de toda el área bajo la curva de esta función en el intervalo AB? Entonces ahí es donde se introduce la sumatoria de Riemann, que es este símbolo gamma, se me olvidó el nombre griego, pero es algo mejor. Se introdujo este símbolo que quiere decir sumatoria. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? La de sumatoria desde un punto 1 hasta n, o hasta donde uno quiera. Pues en este caso lo voy a poner hasta 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 rectangulitos. Ya vamos a ver con ejemplos más claros todo esto. Entonces, si yo sumo el área de todos los rectángulos, voy a la final y al cabo a obtener esa área que yo quiero encontrar, el área bajo la curva. Entonces, si yo sumo, y ahora sí, voy a cambiar este h por f de x. ¿Por qué? Recordemos de cálculo diferencial ahí sí, que si yo estoy parado en un punto que va a llamar, no sé, A. Si yo estoy parado en este punto A y evalúo este punto en la función, lo que se hace gráficamente es como estar parado en ese punto y subir hasta que usted encuentre la función. Y este valor en el eje Y, que es toda esta altura, es lo que se conoce como f de A o f de x. Entonces, la función es la que me está dando la distancia desde el eje X hasta la función. Este concepto queda claro, este concepto es muy importante. De que la función también me da como significado la distancia desde el eje X hasta la función, sea de hacia arriba o hacia abajo si la función está por acá. ¿Queda claro? Creo que se está viendo muy brillante el tablero, ¿no? ¿O están viendo bien? Muchachos. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué arriba del sigma está 4? ¿No tendría que ir n? sí, tendría que ir n, pero este es un ejemplo porque yo dividí en 4 rectangulitos
el intervalo. Si lo divido en infinitos rectángulos, tengo que cambiar ese 4 por una n y poner la sumatoria dentro de un límite de n hacia el infinito. Ya vamos para allá, listo. Entonces solo quiero que entiendan de que la función significa la distancia desde el eje X hasta la función, sea donde esté. Entonces, Perdón, otra pregunta. sí, Tú dices que los rectángulos tienen el mismo ancho y la altura también, o la no, altura no influye en nada. no, la altura no influye, la altura me la va a dar la función. ¿Listo? La función es la que me está dando la altura en cada puntito. Me da la altura en este punto, en este otro punto y en este otro punto. ¿Listo? Porque al fin y al cabo yo tengo que utilizar la función como método de referencia para saber, pues, porque yo lo que quiero es encontrar el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, el primer paso es dividir en muchos rectángulos con el mismo ancho. Eso sí tiene que ser igual. Todos tienen que tener el mismo ancho. Obviamente, la altura no va a ser la misma, porque si todos tienen la misma altura, pues obtengo un cuadrado. ¿Listo? Las alturas sí cambian drásticamente y la altura la pone la función. Entonces, en vez de yo llamar a la altura h, la voy a llamar como f de x. Como f de x. Listo. Entonces, si yo quiero calcular el área bajo la curva aproximada por muchos rectángulos, simplemente es, recordemos que es base por altura o altura por base, que es lo mismo, o sea, f de x por delta de x. Y como dijo el compañero Efraín, si yo cambio este 4 por una n, eso quiere decir que tengo ese infinitos rectángulos. ¿Por qué tengo que tomar infinitos rectángulos? Porque vea que si yo solo tomo 4, me va a sobrar área. Entonces me sobra área acá, me sobra área acá, me sobra área por acá. Y esa área ya estaría siendo un error en nuestro cálculo del área bajo la curva. Yo solo quiero el área que hay debajo de la curva, no lo que hay por encima. Entonces, si yo tomo infinitos rectangulitos, ese error me va a desaparecer. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis para mostrarles una simulación en GeoGebra de lo que es la idea. Entonces, aquí les pregunto, muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Entonces, les voy a compartir pantalla para que veamos una cosa muy interesante. Aquí estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo GeoGebra, cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, aquí yo tengo una función. La función está en azul. Entonces, vean que si yo quiero calcular el área bajo la curva, o mejor dicho, la integral entre comillas, dividido en rectángulos. En este caso, dividí el área entre dos rectángulos. Ay, esperen, entre dos rectángulos, esperen. Dos rectángulos. ¿Qué va a pasar? Aquí vemos en el cursor de que en este lado derecho nos va a sobrar mucha área. Va que nos sobra toda esta sección por encima de la función. Y en el lado izquierdo nos sobra. Entonces, aquí yo programé GeoGebra para que me calculara la suma de los rectángulos que está acá. La suma de los rectángulos. Esa suma me está dando 91.8. O sea que el área bajo esa curva es 91.8 unidades cuadradas. O que la integral de esta función en el intervalo desde menos 6 hasta 6 es 91.8. Pero es una aproximación muy mala porque veo que aquí me sobra mucho y aquí me hace falta un poquito. Aparte, aquí calculé la integral pues, de esta función, o mejor dicho, el área bajo la curva, y es de 72. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo vaya aumentando el número de rectángulos bajo la curva? Se supone que este cálculo de esta suma de los rectángulos tiene que ir aproximándose a 72. Entonces, vean que si yo le pongo 26 rectángulos, todos con el mismo ancho, y recuerden que la altura la pone la función, vemos que ya en estos rectángulos de la izquierda sobra muy poquito. Y en esta parte de bajada nos hace falta un poquito. Y cuando vuelve a subir, nos vuelve a sobrar. Pero ¿qué está pasando? O sea, se están compensando eso que está sobrando con lo que me está faltando. Entonces vemos que aquí ya se aproximó a 73.52 con 26 rectángulos. O sea, es una aproximación muy buena. Entonces, a medida que yo empiece a aumentar los rectángulos,
vemos que el área se va aproximando mucho, mucho cada vez mejor. Vea que aquí ya estamos en 72.4. Entonces, con 100 rectángulos se vería así. Perdón. Escucho. Hola. Felipe. No, dime. ¿Estás moviendo algo? Porque no se ve nada, la pantalla se ve congelada. ¿No están viendo? No, señor. Está congelada la pantalla. Ah, ok, entonces espera, vuelvo a compartir, a ver qué todo. Entonces, a ver si podría explicar nuevamente porque no. Listo, listo. ¿Ya están viendo bien? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, yo estaba diciendo que, por ejemplo, con 26, 27 rectángulos, aquí, donde estoy señalando con el puntero, nos calcula la suma del área de todos esos rectángulos de 73.41 unidades pues, cuadradas. Vemos que en los rectángulos de aquí a la izquierda nos sobra área. Y en los que están por acá, cuando la función baja, nos hace falta área para llenar estos huequitos. Pero cuando vuelve y sube, nos vuelve a sobrar. O sea, se están compensando eso que está sobrando con lo que nos está haciendo falta. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar el número de rectángulos? Pues la aproximación debe ser mucho mejor. Recuerden que tenemos que llegar a 72, que es el área real bajo esa curva. Entonces vemos que con 27 nos da 73.4. O sea, estamos muy cerquita. Si tomamos menos, nos alejamos mucho. Pero si empezamos a aumentar el número de rectángulos bajo la curva, vemos que este valor se va aproximando a 72. ¿Están viendo ahí cómo se mueve todo, la simulación? Sí. Entonces vemos aquí que con 96 rectángulos bajo esta curva, ya es casi imperceptible a la vista lo que está sobrando y lo que está haciendo falta. ¿Logran ver? O sea, ya se ve muy poquito lo que está sobrando y lo que no hace falta. O sea, ya estamos teniendo una aproximación mejorada. Vemos que ya estamos en 72.4, o sea, tenemos un error muy nulo. Y con 100 rectángulos, pues casi que llegamos. Entonces, esa es la idea de la sumatoria de Riemann. Escoger infinitos rectángulos. Lo que quiero también que entiendan en este curso que el infinito es algo inimaginable, o sea, es algo demasiado grande. Entonces, si yo tomo infinitos rectángulos, la aproximación va a ser muy buena. Pero partiendo de la definición más sencilla que es un rectángulo, de que el área es base por altura. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bien. Aquí vemos que si volvemos a tomar menos rectángulos, la aproximación pues va a empeorar. Listo. Entonces continuemos aquí en el tablero. A ver. Se me olvidó cómo abrir esto otra vez. Listo. Listo. Y vamos otra vez. ¿Están viendo el tablerito? Sí, sí se ve. Entonces volvamos a la definición. El límite, ¿qué es lo que hace? El límite lo que me hace es como empezar a aumentar ese número de rectángulos. Empieza a aumentar y aumentar, aumentar hasta el infinito. Eso quiere decir de n hasta infinito, que va a tomar infinitos rectángulos. ¿Y qué es lo que hace la sumatoria? Primero quiero que identifiquemos las partes de la sumatoria. Este i igual a 1 quiere decir que empieza en 1, o en 0, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5, el número que yo le ponga acá. Esto pues es como un contador. Y n, este de acá, quiere decir que termina cuando la i llegue hasta n. Si yo pongo aquí un 4, lo que va a hacer mi sumatoria, bueno, aquí es x de y, te voy a explicar eso. Lo que hace es que empiece, y vale 1. Entonces viene a x sub i, los x sub i son los infinitos puntos que estoy tomando. Este puntico de acá, este puntico de acá, este puntico de acá y este puntico de acá. Aquí estoy tomando 4 puntos, 2, 3, 4 puntos.
Entonces, si yo quiero hacer el cálculo del área bajo la curva para esta función con 4 rectángulos, entonces, la I empieza en 1. Vengo y busco el punto 1, que es este, punto 1. Y evalúo ese punto en la función. Al evaluarlo en la función, eso me va a dar otro número. Y ese número que me da quiere decir la altura. Y el delta X, si es un número constante, un número fijo, ese número no va a cambiar a medida que vaya aumentando el número de rectángulos, porque recuerden que ese ancho es para todos los rectángulos. Entonces solo va a ir cambiando son las alturas. Entonces, en el punto 1 tengo una altura. Y si lo multiplico por ese ancho, ahí obtuve la primera área. El área del primer rectángulo. Como ya acaba el proceso, se me queda ahí. Y vuelvo a aumentarle 1 a la I. O sea, la I vale 2. Entonces me vengo para el punto 2. Vuelvo a evaluar en la función. Al evaluarlo en la función encuentro la altura. Altura por ancho me da el área y ahí ya tengo el área 2. Pero esa sumada más el área del rectángulo 1. Y así empiezo a aumentar. Entonces eso es lo que está haciendo la sumatoria. Ir aumentando el valor de los puntos, evaluarlos en la función, hacer esta multiplicación, o sea, hacer esta operación que está dentro de la sumatoria y sumar todo eso. Está más o menos claro, ya ejemplificamos eso mejor con un ejemplo. X, Y, lo que quiero que vean es que X, Y simplemente son los puntos en los que voy a evaluar la altura. También en clase les van a explicar cómo tomen los rectángulos con los puntos hacia la derecha o hacia la izquierda. El X, Y quiere decir puntos a la derecha. O sea, quiere decir que en una función el rectángulo lo va a dividir primero tocando el punto de la derecha. Tocando así la función con los punticos en la derecha. Y si les dicen en la izquierda, entonces esta es derecha. Y si les dicen calculen el área, pero con los puntos en la izquierda, entonces ya no van a ser X o Y, sino van a ser X o Y menos 1. Esto quiere decir los puntos de la izquierda. Izquierda. ¿Y cómo se ve gráficamente? Gráficamente ya no son así, sino que son más o menos así. Eso ya lo vamos a ver mejor. No se van. Serían así. Esto. Puntico en la izquierda, subo el otro rectángulo, puntico en la izquierda, y así. Es el bordito del rectángulo. Listo. Más o menos claro, todos vamos bien. Bueno, espero que sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Muchachos, necesito que me confirmen si va bien, para ver si vamos a explicar. O todo bien. Sí, bien. Espérenme, una cosa. Y ya les dicto el ejemplo. Espérenme, lo busco acá en el cuaderno. Ah, bueno, se me olvidó mencionarles una formulita, pero ya la recuerdo. Acá. Entonces nos dicen. A ver. Así. Nos dice, calcula el área bajo la curva de la función y igual x al cuadrado en el intervalo 0x1. O sea, calcule el área en este intervalo. Los intervalos, para que recuerden también, se pueden describir como las x pertenecientes, corchetes y el intervalo. Estas dos formas son equivalentes de decir lo mismo, de que las x están desde el 1, desde el 0 hasta el 1. ¿Listo? Entonces, primer paso, voy a dibujar esa función. Entonces, ¿qué función es? Es una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Como la función va desde el 0, que es este, desde el 0 hasta el 1, pues solo voy a dibujar este pedacito, no voy a dibujar la parte de la izquierda. Pero recuerden pues que ya abre para los lados. Así, listo.
Y me están diciendo además que trabajemos con los rectángulos al lado derecho. O sea, que los punticos toquen ese lado derecho. Y me dice que haga la aproximación con 4 rectángulos. ¿Listo? Entonces hagamos un primer ejercicio, es calcular el área con 4 rectángulos. Entonces por aquí viene el primer rectangulito. Vea que los está tocando en la derecha. Viene otro rectangulito. Este va más grande. Como viene el dibujito. Otro rectangulito. Otro rectangulito. Y otro rectángulo. Listo. ¿Por qué? Porque me están diciendo en el ejemplo, en el ejercicio, que calcule el área bajo esta curva en este intervalo, pero con 4 rectángulos. Entonces, la formulita que se me olvidado decirles ahorita es del dx. El dx es el ancho de cada rectángulo. ¿Cómo calculo ese ancho? ¿Alguien recuerda? Bueno, ese G ancho menos A sobre N. es todo lo que mide el intervalo que se calcula como b menos a, en este caso sería 1 menos a. ¿Listo? 1 menos 0, perdón. El b es 1 y el a es 0. 1 menos 0 es 1. Y eso lo divido entre el número de rectángulos que yo esté tomando. Entonces, ¿cuántos rectángulos estoy tomando acá? Estoy tomando 4. Entonces aquí divido por 4. Si tomo n rectángulos, pues lo divido por n. Ya vemos ahorita cómo es el ejemplo. Entonces, cada ancho de cada rectángulo mide un cuarto. Listo, todos los anchos miden un cuarto. Un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Qué tengo que hacer ahora para calcular el área? ¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? ¿Qué me falta para calcular el área de cada rectángulo? Encontrar las alturas. Para las alturas yo necesito la función, que la función siempre la conozco. Pero también necesito los punticos. Entonces, si yo a 0 le sumo un cuarto, voy a obtener este primer puntico. Entonces, este puntico, 0 más un cuarto, es un cuarto. Y si a este un cuarto le sumo otro un cuarto, que es lo que mide esto, voy a obtener el otro puntico. ¿Eso cómo se ve matemáticamente? Se ve X y recordemos que son los infinitos punticos que yo tengo. Y eso se ve como A más I veces delta de X. Esta es la formulita que ahorita vamos a necesitar. Y delta de X la voy a poner por acá, es B menos A sobre E. Estas dos son formulitas que hay que tener en cuenta. Aquí lo que estamos haciendo para encontrar los diferentes puntos es coger el inicio del intervalo, que es 0, más y veces quiere decir el punto en el que estoy. O sea, para el primer punto es 1. Y lo multiplico por el ancho, o sea, un cuarto. 0 más un cuarto me dio un cuarto, que es este primer puntico, o sea, x sub 1. Para x sub 2 es lo mismo. A es 0 más i, que es 2, por un cuarto. Un cuarto. ¿Y esto cuánto da? 0 más 2 por un cuarto da un medio. Entonces este puntico de acá es un medio. Para el puntico 3 va a ser lo mismo. 0 más el punto 3 por el ancho, que es un cuarto. Entonces este da 3 cuartos. Entonces este puntico es 3 cuartos. Y el último puntico ya lo tengo regalado, que es 1. ¿Listo? Entonces ya tengo los 4 punticos. Ahora, ¿qué hago? Los evalúo en la función. Entonces, el área del primer rectángulo, ¿cuánto va a ser? A1, lo voy a llamar A1. Va a ser la función evaluada en el puntico un cuarto. ¿Por qué los estamos tomando con la derecha? Si fuera con la izquierda, tendríamos que tomar para el primer rectángulo el punto 0. Si fuera con la izquierda, pero nos están diciendo que con la derecha.
Entonces la función evalúa en el punto 1/4 por el ancho, que es 1/4. Y muchachos, pregunta, ¿quién es la función? ¿Quién es la función? X a la 2. X a la 2. Entonces evalúo 1/4 en X a la 2. ¿Cuánto me da 1/4 al cuadrado? Me da un 16avo por 1/4 del ancho. Y eso nos da, aquí haciendo trampa, bueno, no haciendo trampa porque no recuerdo dónde tengo la computadora. Ahí está eso. Un 16avo por 1/4, eso da 4 por 16, 68, 64. Da un 64avo. Eso mide esta primera área. Encontremos el área 2 que es correspondiente al rectángulo 2. Es simplemente la función evaluada en el punto correspondiente a ese rectángulo, o sea, un medio, por 1/4 del ancho. Nuevamente la función es la misma, entonces simplemente escoger ese 1/2 y elevarlo al cuadrado. Eso da 1/4. Por 1/4 da un 16avo. Entonces aquí ya tengo la segunda área. Y vuelvo y hago lo mismo para el tercero y para el cuarto rectángulo. Y luego la sumo. Como ejercicio les queda evaluar en el tercer punto y en el cuarto punto y hacer esa suma. Y eso nos da 15, o sea, el área total nos da 15, 32avos. Esta es el área bajo esta función aproximado por 4 rectángulos. ¿Por qué hice este ejemplo tan lentico y como tan de coquito y un poquito aburrido? Porque en realidad esto es lo que está haciendo la sumatoria y el límite. Está calculando todos estos punticos, evaluando todos esos punticos, multiplicando y luego sumando. Eso es muy tedioso. Eso es muy largo, porque si usted le dicen haga eso con 80 rectángulos, usted ahí pues se puede quedar todo un día o hasta una semana calculando todo eso. Es muy complicado. Entonces para eso se inventó la definición, que ya vamos a ver que es mucho más sencillo, que hay que tener en cuenta. Simplemente propiedades de los exponentes. No es algo así súper complicado que usted diga, uy, no, eso solo lo hace el profesor. Simplemente saber propiedades de los exponentes que nosotros ya conocemos. Entonces, hagamos este mismo ejercicio, pero ya no con 4 rectángulos, sino con infinitos rectángulos, para ver cuánto nos da. Esto daba 15/32avos. Listo. 15/32 para 4 rectángulos. Dejémoslo así expresado por acá, como para comparar la respuesta. Entonces, siempre que vayan a hacer un ejercicio de sumas de Riemann, tienen que tener en cuenta la definición. Entonces, el área bajo la curva se define como el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria desde i en 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Si ven esto, no se asusten. Esto fue lo que acabamos de hacer paso por paso. X sub i son todos los punticos. Delta de x es el ancho de los punticos. Todo el f de x sub i es la altura. Y ya el resto, la sumatoria, es simplemente sumar todas esas áreas. Y el límite es decirme que tengo un infinito rectángulo. Entonces, hagamos este cálculo. ¿Qué necesitamos conocer siempre? ¿Quién es x sub i y quién es delta de x? Porque la función ya la conocemos. Entonces ahí me voy a apoyar de las dos formulitas de las que partimos ahorita. De que x sub i es a veces más i por delta de x. Y que delta de x es b menos a sobre n. Entonces calculemos primero delta de x porque vean que para calcular x sub i necesito delta de x. Entonces el delta de x, ¿quién es b? b es 1. Este es b y este es a. Entonces b es 1 y a es 0. Y el n queda igual. ¿Por qué? Porque voy a tomar infinitos rectángulos.
Entonces, ¿quién es el delta de x? Punto y coma. Delta de x es 1 sobre n. Como ya tengo el delta de x, encontremos x sub y. Entonces x sub y me dice, mire quién es a, pero a de 0. Más y veces el y queda igual delta de x, pero delta de x es 1 sobre n. Esto queda sobre y sobre n. Entonces queda y sobre n. Entonces voy a borrar un poquito todo este enredo y voy a poner aquí x sub y es y sobre n y delta de x es 1 sobre n. Listo. Hasta aquí no hay nada complicado. Simplemente es mirar los datos que me dieron y reemplazar en estas dos formulitas para que las tengan en cuenta. Porque casi siempre en el primer parcial cae este primer temita que es de sumar de arriba. Todo esto que estamos haciendo simplemente es para que se den cuenta de que la integral me va a ahorrar muchos pasos. Entonces, ya tenemos x sub y delta x. ¿Qué hacemos ahora? Reemplacemos esos valores en la fórmula original. Entonces yo sé que el área es el límite que queda igual, límite de n cuando es infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f, evaluado en x sub y, o sea, en y sobre n, por delta de x, o sea, por 1 sobre n. Y aquí es donde empieza lo bueno y donde tienen que tener un poquito de cuidado los que no estén acostumbrados a trabajar con valores genéricos. ¿Qué me refiero con valores genéricos? Con letras en vez de números. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quién es la función? ¿Cuál es la función de este ejercicio? X al cuadrado. Entonces, esto ya lo deben saber de cálculo diferencial, cómo evaluar algo. Entonces, estoy evaluando en la función y sobre n. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo evalúe y sobre n en x al cuadrado? ¿Qué me va a quedar? Y sobre n al cuadrado. ¿Cómo? Y sobre n al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué no queda al cuadrado? Recordemos que si yo tengo un número AB al cuadrado, ese al cuadrado se distribuye. A al cuadrado sobre B al cuadrado. Aquí empiezo a recordar propiedades de los exponentes. Entonces, el cuadrado no solo se aplica para la n, se aplica para cualquier elemento que esté aplicado en el que esté evaluando. O sea, me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria, no voy a copiar los cositos para ahorrar marcador, entonces me va a quedar y al cuadrado sobre n al cuadrado. La función se aplica también, tanto para la y como para la n. ¿Listo? Y el 1 sobre n queda igual. Vamos bien hasta acá. Por eso les digo que hay que repasar bastante las propiedades de los exponentes. ¿Vamos bien? Sí, sas. Listo. Entonces, ya lo que queda es simplemente simplificar. Entonces, simplifiquemos esta cosa. Límite. Tenemos que seguir copiando el límite y la sumatoria, si no se los califico mal. Entonces, y al cuadrado por 1 queda igual. N al cuadrado por n me da n al cubo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo de que da eso? Sí, señor. Listo. Ahora, bueno, pues aquí viene un truquito. Como las n's, a ver, espérenme un minutico. Como las n's son constantes, o sea, no las afecta la sumatoria, porque la sumatoria solo afecta a las i's. La sumatoria solo está ahí para afectar a la variable i. Entonces, con permiso, borro por acá para continuar. Entonces, como la sumatoria solo es para las i's, yo puedo sacar ese n al cubo como constante. Entonces, ¿qué me va a quedar? El límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n al cubo, porque la sumatoria solo afecta a la i, ¿verdad? Que es para las i's.
Listo. Esta n es diferente, bueno, es la misma, pero no quiere decir que afecte a esta. Felipe, Solo afecta a las i. Sí, dime. ¿cómo me podrías explicar cómo hiciste la multiplicación esa ahí? Bueno, de nuevo? rápidamente. Multiplicación entre dos fracciones, muchachos. Colegio. A sobre B por C sobre D. La multiplicación es derecha. A por C, B sobre D. Y al cuadrado por 1 y al cuadrado. Y otra propiedad de los exponentes. Si yo tengo dos bases iguales en producto, es la misma base y la suma de los exponentes. Entonces, si yo tengo n al cuadrado por n, vea que tienen la misma base. Entonces se pone la misma base y se suman los exponentes. Este tiene exponente 1. 2 más 1, 3. Todo este tipo de cosas las tienen que tener más claras que el agua, muchachos. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, sí. Listo. Entonces, vuelvo a decir, como la sumatoria solo afecta a las i's, yo puedo sacar ese 1 sobre n al cubo como constante. Entonces, por eso la saqué con el límite. Y aquí me queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Todos estos pasos se hacen en la mayoría de ejercicios. Simplifique a que quede solo cosas con i y cosas con n. Saque las cosas que tengan n y deje las cosas con i dentro de la sumatoria. Y aquí es donde nos vamos a aplicar de una de las formulitas que les debieron dar en la primera clase. O si no se las han dado, aquí ya se las expreso. Esas formulitas, pues sí toca aprendérselas de memoria, de mamaria, y es esta, que la sumatoria de i igual 1 hasta n de i al cuadrado es una formulita, es una identidad. Es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esta formulita, esta sumatoria en específico, es la sumatoria para sumar los primeros enteros positivos cuadrados. Una fórmula que se me olvidó el nombre de quién se la inventó. Cuando el que la inventó tenía apenas como 6 años. Clase de historia en 2 minutos. Era un niño, es que se me olvidó el nombre. Si alguien se lo sabe, me recuerda. Que en el colegio, en primero de bachillerato creo que fue, le dijeron que tenía que sumar los 100 primeros números enteros. Y él dijo, uy, pero es que qué pereza ponerme a sumar yo 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Entonces él se ideó esta fórmula. Él dijo, si yo quiero sumar desde i a 1 hasta 100, él empezó a jugar con sumar todos esos números. Y él ideó esta fórmula, que ya no solo es para los 100 primeros números, sino hasta infinitos números, hasta a sumar los n enteros que usted quiera. Y es esta fórmula. Si usted quiere sumar los n números, es n por n más 1 sobre 1. Y él llegó con esta fórmula a clase y creo que hasta lo golpeó la profesora porque le dijo, no, ¿usted por qué trajo esto? Yo le dije que sumara los 100 primeros números y no, pero es que esta forma, o sea, desde pequeño ya era un genio, sí, era raro. Entonces, este i al cuadrado es un equivalente a esta forma. ¿Listo? Esta también la van a utilizar mucho. Si por alguna razón a ustedes les llega aquí a aparecer sumatoria y ya no utilizan esta, sino que utilizan esta otra. Esas propiedades ahorita se las menciono acá. Entonces aquí vamos a utilizar esta fórmula, la sumatoria de los n primeros cuadrados. Entonces, como yo sé que aquí tengo una sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, yo puedo reemplazar por identidad todo esto acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n al cubo por, esto es por n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Qué vimos? Que apoyándonos de la identidad, esta identidad, pusimos todo en términos de n, y es lo que uno esperaría, porque uno no puede tomar el límite para salir, porque vea que el límite me está diciendo es
el límite para las n's. Entonces aquí yo ya hice ese ejercicio. Ya lo que restaría acá es resolver ese límite. Que ese límite aprendieron a resolverlo en cálculo diferencial. Entonces aquí lo que uno puede hacer, ya no va a avanzar más pues porque es tema del curso anterior, es simplemente resolver este límite. ¿Cómo se resuelve este límite? Eso sí se lo va a recordar. Límite de cuando es infinito. Primero que todo, pueden multiplicar estos dos paréntesis por esta n. Y empezar a simplificar. Aquí simplemente es un juego de empezar a simplificar o aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital me dice que cuando tengo una fracción con indeterminación matemática, usted deriva arriba y deriva abajo y simplemente evalúa. Listo. Entonces simplemente acá es resolver este límite y eso les va a dar un número. Ese número es el área bajo la curva x al cuadrado en el intervalo 0, 1. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Hay alguna pregunta? Felipe, sí. Dime. Yo lo resolví acá y me dio 1/3. Un tercio, excelente. Entonces, ¿qué Sí, quiere es decir? válido. Y es totalmente válido. Ya miramos por qué. Entonces, Efraín, confiando en Efraín, me dijo que el área, o sea, al resolver este límite nos da 1/3. Unidades cúbicas. Perdón, unidades cuadradas, porque es un área. Entonces, 1/3 es 0.33 hasta infinito. Es una aproximación demasiado buena, porque ya vamos a ver, voy a dar aquí otra vez a álgebra. Vemos que el área que hay bajo esa curva en el intervalo 0,1 es demasiado pequeño. Y entonces no es de extrañar que nos dé. ¿Cuál es la ventaja de cálculo integral, muchachos? Si uno puede con lógica corroborar si la respuesta es buena. Entonces tendría sentido. Esperen que se me olvidó compartir pantalla. Compartir. ¿Están viendo? Sí. Yes. Entonces aquí tengo la función x al cuadrado. Perdón, x al cuadrado. Esta es la función x al cuadrado. Si yo quiero poner f de x, a ver si no me recuerdo, x entre 1. Este es el pedacito de la función. Y esta parte de aquí abajo es la parte a la que le estamos calculando el área bajo la curva. Entonces, si el área nos hubiera dado, no sé, 4, tiene sentido de que esta área mida 4. Vea que está entre 0 y 1 y vea que aquí está toda curviada. ¿Tiene sentido que esa área nos dé 4? No tiene ningún sentido. Es más, ¿cómo podemos ver en qué valores debe estar esa área? Si nosotros armamos aquí un cuadradito, que es donde está la función, de 0 a 1, y desde 0 a 1 en el eje Y, aquí hay un cuadradito. ¿Cuál es el área de ese cuadradito? 1 por 1. 1 por 1 es 1. O sea, el área de todo este cuadrado es una unidad cuadrada. Entonces, ¿tiene sentido de que esta área tenga que dar más que 1? No tiene ningún sentido. Esta área que estoy mirando aquí con el cursorcito tiene que ser menos incluso que 0.5, porque 0.5 es esta área. 0.5 es el área de este triángulo que dibujé ahí re mal. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender ahí. O sea, la lógica es que nos dé 3, 0 y 1. ¿Qué fue el área que encontramos? Fue esta área que encontramos. Y con los 4 rectángulos vimos que nos dio 15 ¿qué? 15/32, que eso es 0.46. O sea, es una aproximación malita porque solo tomamos 4 rectángulos. En cambio, cuando tomamos infinitos rectángulos, nos dio un valor aproximado que tomamos como real. ¿Está claro, muchachos? Entonces vean que gracias a las matemáticas, sin tener en cuenta algunas propiedades, podemos resolver este tipo de ejercicios mucho más fácil y de una manera más precisa. ¿Vamos bien hasta acá? Preguntas, inquietudes. Entonces, volviendo acá,
Vuelvo a prender la cámara. Entonces, volviendo acá, ya sabemos más o menos cómo afrontar un ejercicio. Casi todos se hacen de la misma manera. Empiece con la formulita, empiece a encontrar delta de x, x sub y, reemplace, evalúe, propiedades y calcule un límite. Los que no recuerden resolver límites, es hora después de que empiecen a recordarse. Y si saben derivar, es mucho más sencillo, porque simplemente es la regla de Liopt. ¿Listo? Entonces, ya manera de definición, como ese cálculo de calcular, valga la redundancia, el área bajo esa curva es tan preciso. Los matemáticos idearon allá en el tiempo de Newton, que es uno de los inventores del cálculo, y Leibniz, para no hacer todos estos cálculos de empezar a evaluar en las funciones, porque si la función es fácil, es muy sencillo. Vea que nosotros teníamos la función x al cuadrado y nos tocaba evaluar esos puntos en x al cuadrado, resolver ese límite que a veces es un poquito complicado. Pero ¿qué pasa si la función es muy difícil? Digamos que tenemos f de x es igual a devolver a la x más tangente de x. Pues dirán, ay, pucha, sí, es muy difícil hacer esta integral por esta definición. Perdón, calcular el área bajo esta curva por definición. Entonces ellos dijeron, no, es que necesitamos una manera de simplificar el cálculo de calcular esa área. Entonces ahí fue donde introdujeron la integral. Entonces si yo quiero el área, que vemos que la definición es el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub y por delta de x en el intervalo AB, con las x en el intervalo AB, en vez de hacer todo este cálculo, lo van a aproximar a una integral que tiene este símbolo, pues, como una S alargada, que va desde A hasta B de la función por un delta de x. Delta diferencial de x. Entonces aquí vemos que ya son dos notaciones diferentes, dos cosas diferentes, pero que quieren decir lo mismo. Para resolver un área bajo la curva por este camino, hay que saber muchas propiedades de los exponentes, hay que saber muchos trucos matemáticos. Como acabamos de ver, que había que saber las propiedades de los exponentes, saber multiplicar fraccionarios, calcular límites. Ellos propusieron, un otro método, que es la integral. La integral me hace todos estos cálculos mucho más sencillo, teniendo en cuenta que las características de la función, y teniendo en cuenta un par de reglas que ellos introdujeron, que es dependiendo la función que yo tenga y el intervalo que yo tenga, puedo calcular esa integral por muchos métodos. Y eso es lo que vamos a tratar durante todo este primer parte del curso hasta el primer parcial. Vamos a ver y a estudiar toda la integral. Para estudiar esa integral, pues vamos a analizar qué tipo de función tenemos, cómo la tenemos, para saber qué método aplicar. Hay varios métodos, está sustitución, regla, integración por partes, si tengo integral trigonométrica, puedo hacer una sustitución trigonométrica. Hay muchos tipos, que es dependiendo de la función. Por eso les preguntaba al principio que si se recordaban de las funciones. Tenemos funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, lineales. Entonces, la invitación es que vayan repasando todos esos tipos de funciones. Porque si usted identifica qué es lo que hay adentro de la integral, nos va a ser mucho más fácil resolver esta misma. Entonces, vamos bien hasta aquí, muchachos. Todo esto de la suma y el límite es simplemente una introducción a lo que es en realidad la integral. ¿Vamos bien? Antes de empezar pues a hablar de la integral en sí, que eso pues ya es como tema de la otra semana, les voy a hacer aquí un recorderis de las propiedades que van a utilizar en la resolución de estos ejercicios. O sea,
El curso se trata de la integral, pero es importante que también aprendan a hacer los ejercicios por definición. Cuando les ponen un ejercicio por definición, les ponen funciones sencillas e intervalos pequeños. Porque si les ponen una función demasiado complicada como lo es esta, se queda ahí uno loco. Entonces, voy a explicar aquí. Estas propiedades, enumerárselas, es la sumatoria de i al cuadrado desde i igual 1 hasta n, perdón, de i, es n por n más 1 sobre 2. Estos es bueno que las tengan copiadas por ahí en un ladito, porque cuando hagan los ejercicios del taller de las sumatorias, en algún punto van a necesitar estas identidades. La de al cuadrado ya vimos cómo era, perdón, esto sí. Y 1 hasta n es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Si tengo al cubo, que también puede aparecer, es simplemente n por n más 1 sobre 2, es muy parecida a la primera, pero todo esto elevado al cuadrado. Propiedad sumamente importante, que uno pues la aplica pues como de memoria y bueno, esa no la hemos aplicado, pero es una propiedad también muy importante. Es que si yo tengo la sumatoria desde igual 1 hasta n de una constante, c es constante. Simplemente multiplico esa constante por n. Cn. Listo. Y si yo tengo algo, que esta sí la aplicamos ahorita. Si yo tengo algo de la forma constante, por algo que sí depende de la i. Este i quiere decir de que yo tengo algo que depende de la i, como era el caso ahorita de i al cuadrado. Entonces yo simplemente puedo sacar la constante y dejar todo lo que dependa de la i adentro. Esta propiedad fue la que utilizamos ahorita para sacar ese 1 sobre n al cubo. ¿Listo? ¿Y qué pasa si tengo sumatoria de Sí, i ya. 0? Yo, No te voy a preguntar. si yo tengo una sumatoria de dos cosas que dependen de i o una resta, eso, pues la sumatoria cumple con las propiedades de linealidad. Entonces se puede dividir como la sumatoria de i más o menos la sumatoria de i. Si yo tengo suma o resta, puedo dividir la sumatoria para lo que depende de i y la otra pues también lo que depende de i. No sé si me se entenderá ahí en lo último. ¿Vamos claros hasta acá? Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Si yo tengo constante sobre n, Constante sobre n. Ya te muestro. Es el mismo caso que ahorita, porque ahorita 1 es una constante. Entonces, si yo tengo 1 sobre n al cubo, ojo, depende cómo tengan las cosas ahí. Si yo tengo constante sobre n por algo que depende de i, puedo sacar ese 1 sobre n afuera de la sumatoria. Pero si yo tengo solo, aquí un ejemplo, voy a borrar estas dos primeras. Si yo tengo 1 sobre n, usted se refiere a saber si yo tengo solo 1 sobre n, ¿cierto? sí, así. Esto depende de i. No, Entonces, ¿qué propiedad aplico? Esta. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? la primera. La primera, muy bien. Vea que la primera no depende de la i, es solo cuando tengo una constante. Entonces, esto sería 1 sobre n por n. O sea, es como tumbar esta n de acá. Entonces, n sobre n me da 1. Listo. Esta sumatoria pues es una serie geométrica que vamos a ver pues ya para el final del curso. Entonces, todavía no nos adelantemos. Pero lo que quiero que aprendan es la propiedad. Si yo tengo algo que no depende de i, lo multiplico por n.
Nada más. Y ahí ya resolví la sumatoria. Listo.